Buenos días, chicos y chicas. Vamos a empezar la clase. ¿Me dicen si se ve bien la pantalla? Sí se ve bien la pantalla. Ok, excelente. Okay, vamos a empezar con una primera actividad introductoria y obviamente como es mate, pues empezamos con un problema, ¿verdad? Ustedes saben que hay una ley en Costa Rica que regula todo lo que tiene que ver con personas con necesidades especiales, no solamente educativas, sino de cualquier tipo. Esa ley se llama 7600. Resulta que esa ley regula las rampas. Ustedes saben que sobre todo personas que tienen dificultades para movilizarse y ocupan de rampas para poder acceder a diferentes lugares. Este problema se trata sobre ese contexto. Resulta que según la legislación costarricense, esas rampas tienen que tener un, un ángulo de 15 grados. Ese ángulo está pensado en que la persona, pues obviamente, no tenga que subir una rampa muy empinada y que esté dentro de los rangos de seguridad. Entonces, el problema básicamente se trata de que nosotros necesitamos construir una rampa de una altura de 2,5 metros. La pregunta es, ¿a qué distancia debe comenzar la rampa? Es decir, ven este punto, vamos a ver, este punto A, ¿qué distancia tiene que haber de aquí hasta este otro punto? Y la segunda pregunta es, ¿qué longitud tendría la rampa? Es decir, por donde pasa la silla de ruedas que tenemos aquí en dibujo, ¿cuál es la distancia de este segmento? Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede indicar alguna estrategia o qué se les ocurre, ideas para resolver esta situación así de manera rápida. No vamos a ser muy detallados, nada más que me cuenten qué se podría hacer. Con respecto a lo que ustedes han visto antes, lo que ustedes saben de mate, ¿qué harían ustedes? Se podrá usar ¿Perdón? De lo que han visto. ¿Sí? ¿Puedes hablar? el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Se parece, ¿verdad? La forma que tenemos a la teorema de Pitágoras. ¿Cuál es tu nombre? Craving Contreras. Ok, ¿qué datos ocupamos para aplicar el teorema de Pitágoras? ¿O qué necesitamos saber? ¿Qué datos necesitamos saber para aplicar el teorema de Pitágoras? Utilizar una fórmula. Una fórmula, correcto. ¿Y la fórmula qué me dice? ¿Qué me dice la fórmula del teorema de Pitágoras? En poder hacer la resolución. Por eso, pero yo tengo un triángulo. Primero, el teorema de Pitágoras funciona en qué tipo de triángulo. Triángulo rectángulo es el que informa sobre los lados Exacto, y tiene que ser partes de rectángulo. la figura geométrica. Ok, el triángulo rectángulo tiene que tener, ¿qué cosa? Dos catetos y Hipotenusa. hipotenusa, exactamente. Ok, acá yo conozco, bueno, primero que todo, tendríamos que saber que aquí me faltó un ángulo de 90 grados, pero aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si esto mide 2,5, entonces acá yo tendría también 2,5, ¿sí o no? Me voy a salir de aquí. Y me voy a ir mejor a la pizarra. Ok, ustedes piensan que me han dicho poco, pero en realidad me han dicho mucho. Porque resulta que ya nos dimos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es mejor compartir todo el escritorio porque me está dando problemas. Ok.
Ok. Aquí tenemos la pizarrita. ¿Me indican si la ven? Sí la veo. Ok, entonces, la idea aquí es que tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí ya puedo poner el ángulo recto. Entonces, como yo quiero alcanzar los 2,5 metros, aquí voy a tener 2,5 metros. Y me están preguntando por esta distancia, desde aquí hasta acá, que le vamos a llamar X. ¿Cierto? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es la longitud que tiene la rampa, es decir, por donde va la silla de ruedas. La vamos a llamar Y. Ustedes me proponen que usemos el teorema de Pitágoras. Ok, para usar Pitágoras ya sabemos que el triángulo tiene que ser rectángulo. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito, porque básicamente son dos cosas que yo necesitaría. Elevado a la 2. Los catetos, cada uno elevado a la 2 es igual a la hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué sucede aquí? Resulta que yo tengo únicamente una distancia, que es la altura a la cual quiero que llegue la rampa. Pero resulta que yo necesitaría para poder aplicar el teorema de Pitágoras un dato más. Es decir, que me den o la distancia que hay desde que comienza la rampa hasta donde deseo llegarla o la longitud de la rampa. Y resulta que no tengo ninguna de las dos cosas. ¿De acuerdo? Cuando esto sucede, yo no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, porque recuerden que el teorema de Pitágoras era cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y en este caso, la idea era despejar el valor de X, pero aquí tenemos un pequeño problema. Tengo dos incógnitas, dos valores desconocidos. Por tanto, el teorema de Pitágoras no me funciona para este problema en específico. Pero tengo un dato adicional. No sé, ninguno me ha dicho que tengo un dato que no he usado. ¿Cuál es el dato que no he utilizado en este momento? Los grados. Los grados. Me están dando el ángulo. ¿Lo ven aquí? El ángulo de 15 grados yo no lo he utilizado. Entonces, ¿cuál es el tema que nos ocupa el día de hoy? El tema que nos ocupa es razones trigonométricas, que básicamente nos sirven para resolver problemas como este que tenemos aquí de la rampa. Problemas en donde yo necesito hallar valores desconocidos en triángulos rectángulos, pero no tengo los datos suficientes para aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Entonces, siempre cuando yo veo triángulos rectángulos suelo pensar en el teorema de Pitágoras, pero debo conocer o también manejar cuándo sí es posible y cuándo no. En este caso, en este problema de la rampa, no me es posible utilizar el teorema de Pitágoras. Por tanto, no lo vamos a usar. Pero sí nos estamos dando cuenta de que ocupamos algo más. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todos me siguen la idea? Sí. Sí. Ok. Ahora, resulta que para resolver este problema vamos a hacer uso de otro concepto matemático, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es el concepto de razones trigonométricas. Entonces, nos vamos a ir aquí. ¿Todos ven esta otra pantalla? Sí. Sí, ven el triángulo. Voy a comenzar a variar aquí el ángulo. ¿Qué pasa con el triángulo cuando yo varío el ángulo? ¿Qué pasa? Cambian los grados. Cambia los grados. Obviamente, ¿verdad? Si el grado es un poquito pequeño, el triángulo se hace más chico. Y conforme aumento la amplitud del ángulo, noten que el triángulo se hace más grande. Igual arrastrando el punto A, puedo cambiar las dimensiones de los lados. Observen que cuando yo modifico las medidas de los lados, el ángulo queda igual, ¿lo ven? Aquí está. No importa qué tamaño tenga, si es chiquitito o si es más grande. El ángulo se mantiene invariante.
Sí, están observando eso. Sí. Sí, ok. Ahora volvamos a la presentación. Bueno, no, volvamos a la pizarra. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí en la pizarra. No sé si la ven muy grande o muy pequeña, ahí me indican. Aquí voy a tratar de acomodar acá. Ok. Voy a completar esta tabla utilizando la información que tengo aquí. Entonces, primero vamos a escoger un ángulo y ustedes me van a ayudar a escoger el ángulo. ¿Con qué ángulo quieren que trabaje? Yo aquí tengo muchos ángulos. Yo puedo trabajar con el ángulo que ustedes me quieran decir. Un ángulo cualesquiera. No sé, María Isabel, decime un ángulo. El mismo que el problema. 15. 20. 20, ok. 20. Ok. Entonces nos vamos a ir aquí a la pizarra y vamos a trabajar con un ángulo de 20 grados. Voy a cambiar el color a negro porque es muy feo escribir con rojo. Ok. Con 20 grados. Ok. Ahora bien, el ángulo es este. Este lado que está aquí es un cateto, se ve. AB es otro cateto. Y AC es una hipotenusa. ¿Listo? Sí, ¿me siguen? Ok. Vean que este cateto está del lado contrario al ángulo de alfa. Entonces, para diferenciar los catetos, vamos a decir que este cateto es el cateto opuesto, porque está al lado contrario. Mientras que este otro cateto AB, que está contiguo, le vamos a poner nombre, le vamos a poner cateto adyacente para poder entendernos a la hora de hablar, porque si yo les hablo de cateto, ustedes me van a decir, hey, profe, pero es este de este lado, el 793, o es del 2179. Entonces, para que no tengamos problema a la hora de hablar, vamos a llegar a ese acuerdo. Este cateto le vamos a llamar opuesto, porque está del lado contrario, está opuesto al ángulo. A este que está contiguo, le vamos a llamar adyacente, que es la palabra que se utiliza para indicar que está contiguo. Y obviamente esta va a ser la hipotenusa. ¿Me sigues, Marisabel? Sí. Ok, te voy a poner una tarea. Me tienes que memorizar qué medida tenemos en cada uno de los dos catetos. 793 es el opuesto. Y Graving, vos me vas a memorizar el cateto adyacente, que es 2179. ¿Estamos? Y no sé quién más quiere participar. Sebastián. Vas a memorizar el 2319. Ok. Regresemos ahora a la pizarra. Cateto opuesto. ¿Cuál era el cateto opuesto, Isabel? 793. 793. ¿Y cuál era la hipotenusa? Uy, se me perdió. ¿Quién era el encargado de la hipotenusa? Bueno, alguien que recuerde la hipotenusa. 2319. Vamos a ver. 2319. Buena memoria. 2319. Ok. Ahora nos vamos a ir otra vez acá. Bueno, el cateto adyacente, ¿cuánto era? Ese era, creo que era Gray. 2179. 2179. Y aquí era 2319. Y el cateto opuesto, y ya tenemos toda la información, ¿verdad? 793. Y el adyacente, 2179. Recuerden que lo que estoy haciendo es llenando la tabla. Ahora, voy a venir aquí y voy a modificar la medida del triángulo. Voy a hacerlo más grande. No sé, démosle vuelta. Hacerlo más grande. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos a recordar. Ahora el cateto adyacente es este que está aquí, ¿verdad? Nada más se rotó. Aquí está. Es el que está al lado contrario. Este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Entonces, vamos a recordar, el cateto opuesto es 1282. Este es Isabel.
3522 era el adyacente y 3748 hipotenusa. ¿Hay alguien que me ayude con la hipotenusa? Porque el compañero de la hipotenusa se nos perdió. Ok, regresemos. El ángulo sigue siendo 20 grados, ¿verdad? Porque lo único que cambié fue el tamaño de los lados. Ok, entonces, ¿qué era el cateto opuesto? 12.82. 2,82. 12. 12. Gracias. La hipotenusa, 3748. 3748. Ok. El cateto adyacente, 35.22. 35,21. Sí. Y la hipotenusa era 3748. Y entonces aquí me ayudan, vamos a ver, ayúdenme para que no se me duerman. Profe, disculpe. Sí, me equivoqué a la hora de poner el cateto adyacente. Sí, 35,22. 22. Sí. Bueno, no es mucho, pero borrémoslo para ser cuidadosos. ¿De acuerdo? Cuando son clases virtuales, ustedes sabían que ustedes son mis ojos. Que aquí uno, digamos, no sé si ustedes alguna vez han compartido pantalla, pero yo logro ver solo la pantalla que estoy compartiendo y no los puedo ver a ustedes. Entonces ustedes tienen que ser mis ojitos. Cateto opuesto, ya habíamos dicho que era 2,82. Y el cateto adyacente habíamos dicho que era 35,22. Ok, entonces yo les dije que íbamos a hacer un experimento y que íbamos a llenar la tablita. Noten que tenemos dos triángulos diferentes, porque lo que hicimos fue tomar un triángulo de ángulo de 20 grados, como nos dijo la compañera, y luego tomamos las medidas. Luego le cambiamos el tamaño al triángulo y volvimos a tomar medidas. Y ahora vean qué curioso lo que pasa aquí. ¿Alguien tiene alguna calculadora a mano? O yo aquí tengo mi calculadora. No sé si alguien tiene allá una calculadora a mano. Creo que no le dije lo de la calculadora. Qué mal. Yo. Ok. Haceme por favor esta división. 793 dividido entre 22,19. 0.34. Ok. Para la primera es 0,34. Ahora, haceme lo mismo para este segundo que está aquí abajo, el de 12. ¿0, qué, perdón? Claro. 34. 34. Ahora hacemos la división de abajo. 12,82 dividido entre 37,48. ¿Y cuánto da la de abajo? 0.34. 0,34. Y ojo, ¿son triángulos iguales? No, son triángulos diferentes. Curioso, ¿ah? Y les puedo apostar que la siguiente, la que viene, la que está aquí, Bastante. va a volver a hacer lo mismo. Si gustan, hacemos el ejercicio. Dividamos 21,79 entre 23,19. Y se van a dar cuenta que va a dar lo mismo que esta división. $0.93. 0,93. Ahí ya se me fue otra vez el lápiz. 0,93. Y esta otra vamos a ver si nos da 0,93. Si no, la profe está mal. Vamos a ver. Sí, da igual, 0.93. 0,93. Ya tenemos una teoría, ¿verdad? Dividamos 7,93 entre 21,79. Y que otro compañero haga lo mismo con 2,82 y 35,22. Eso haría 0.36. 0,36. 36. ¿Y la de abajo? 0,36. 0,36. ¿Sabían que eso pasaba en los triángulos? Y yo puedo hacer el mismo ejercicio. Yo puedo venir aquí y seguir modificando este triángulo, volver a tomar las medidas, volver a hacer las divisiones, y cuando ustedes lo coloquen en esta tabla, va a seguir dando lo mismo. Esto es muy útil en matemáticas porque eso significa que el valor de esta división en realidad no está relacionada con ¿qué?
no está relacionada con la longitud de los lados, sino que está relacionada con la longitud del ángulo. Porque noten que si yo hago este mismo ejercicio en la construcción en GeoGebra, noten que la razón entre la longitud de los lados es la misma al modificar las dimensiones del triángulo. ¿Lo ven? Esta nos dio 0,94 por el redondeo. No importa el tamaño del triángulo. Esas razones siempre son las mismas. ¿Por qué les llamo razones? Porque es la comparación entre un numerador y un denominador. Estamos hablando de una razón. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico el ángulo, verdad? ¿Qué pasa si yo hago el triángulo con otro ángulo? Resulta que igual yo le puedo cambiar las dimensiones a los lados y el valor, esta razón que está aquí, permanece igual, no varía. ¿Lo logran observar, chicos? Yo este manipulable se los voy a pasar, ¿de acuerdo? Para que ustedes también hagan el ejercicio de moverlo por si no me quieren creer. Y puedo seguir jugando con esto. Vean, voy a hacerlo más grande. No importa si el ángulo es grande, si la amplitud es mayor o menor. Esas comparaciones, esas divisiones siempre dan lo mismo. ¿Me siguen la idea hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, los matemáticos se dieron cuenta de esto y adivinen qué hicieron, le pusieron nombre a esas relaciones, porque se dieron cuenta que al no cambiar eran útiles. En este caso, la primera, la que se llama cateto opuesto entre hipotenusa, le pusieron el nombre de seno. Y como depende del ángulo, ¿verdad? Porque ya sabemos que este valor varía solo con la amplitud del ángulo y no con la longitud de los lados, entonces usted va a hablar de seno. Y el seno con respecto a un ángulo, en este caso, sería el seno de 20 grados. A esta segunda relación le llamaron coseno. Y como depende del ángulo, hay que indicar cuál es el ángulo, ¿verdad? Y a esta tercera relación le llamaron tangente. Obviamente hay que indicar el ángulo porque se sabe que no es lo mismo la tangente de 20 que la tangente de 35, que la tangente de 10, que la tangente de 60. Ya lo podemos ver acá, ¿verdad? En la variación que yo hago acá de lados. Vean que para 70 grados no cambia, pero de 70 a 60 sí cambia. Entonces, cuando uno indica el valor de estas razones, tiene que indicar el ángulo para la cual fueron extraídas. Y se definieron de esa manera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Entonces, en general, para cualquier triángulo, como este que está aquí, yo puedo definir las tres razones trigonométricas dentro del triángulo rectángulo de la siguiente manera. Para el seno vamos a usar el símbolo, que es un sem, y en este caso, para el ángulo beta, que va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno se define como el cateto que está a un costado. En este caso sería el cateto que es adyacente entre la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica la vamos a definir como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esto es lo que se conoce en matemáticas como las razones trigonométricas, que son relaciones, comparaciones entre longitudes de lados cuya amplitud de lado es la misma. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto se da, y eso sí se los dejo de tarea, esto se justifica gracias a la semejanza de triángulo. El año pasado ustedes tuvieron que haber estudiado la semejanza de triángulo con los criterios de semejanza. Había uno que se llamaba lado, 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 ángulo, lado. ¿Los recuerdan? Esto se da por la semejanza. Cada vez que yo muevo esta longitud de acá, lo que estoy haciendo es creando múltiples triángulos semejantes, y por eso es que la razón de semejanza siempre es la misma, que termina siendo una razón trigonométrica. Ahora, esto es muy sencillo ahora porque yo tengo una computadora, pero antes, en la antigüedad, se hacía con tablas. Les voy a enseñar acá una tabla trigonométrica que yo tomé de internet. No vean el desorden de escritorio que me tengo.
esto que está aquí es una tabla trigonométrica, no sé si la logran observar bien. Entonces, antes, como no había calculadoras ni había medios electrónicos, los matemáticos hacían tablas de este tipo. Y lo que hicieron fue hacer una lista de todas las razones trigonométricas para cada uno de los ángulos, desde 0 grados hasta 90 grados, ¿verdad? En este caso, 90 grados aquí se indefine porque recuerden que para que algo sea un triángulo, tiene que, pues, la medida de los ángulos internos tiene que medir 180 grados. Ahora, en la práctica, en la actualidad, nosotros no vamos a trabajar con tablas. Esto se hacía hace muchos años. De hace unos 30, 40 años hacia adelante, lo que se utiliza para trabajar con esto de trigonometría, en lugar de tablas trigonométricas, son las calculadoras. Cualquier calculadora, yo aquí le tomé captura de pantalla a esta, que es la que generalmente ustedes tienen. Para trabajar las razones trigonométricas vamos a usar estas 3 teclas: seno, coseno y tangente, ¿las ven? Esta es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, esta es la relación entre cateto adyacente y hipotenusa, y esta es la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que tiene almacenado la máquina acá? Lo que tiene almacenado la máquina acá son estas tablas. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que estar jalando la tabla. Imagínense ustedes en la clase de mate con la tabla. No tendría ningún sentido. No sé si hasta aquí me siguen. Sí. Claro. Si hay alguna pregunta, duda o están confundidos, entonces me pueden indicar. Es el momento para indicarme. No, no quieren preguntar nada. Ok, pero nosotros habíamos dejado algo inconcluso. No sé si lo recuerdan. El problema de la rampa. ¿Se acuerdan? Lo habíamos dejado inconcluso. Porque habíamos dicho que nos hacía falta información para poder resolverlo. Resulta que si yo quiero resolver este problema, ya me doy cuenta que el teorema de Pitágoras no es una buena opción, pero sí las razones trigonométricas. ¿Por qué razón? Bueno, observemos lo siguiente. Tengo un ángulo, tengo un lado, y tengo otros 2 lados que no puedo averiguar o que con el teorema de Pitágoras no me era suficiente. Sin embargo, utilizando las razones trigonométricas anteriores, seno, coseno y tangente, yo podría pensar en que puedo resolver este problema, y lo vamos a hacer en este momento para que ustedes observen cómo es que funciona eso de las razones trigonométricas. En este caso yo tengo un ángulo de 15 grados, conozco la altura de la rampa, pero no conozco ni la distancia que hay desde donde inicia la rampa hasta donde tengo que llegar, ni conozco la longitud de la rampa. En este caso, lo que deseo hallar, bueno, en primera instancia vamos a hacer la parte A qué distancia debe comenzar la rampa. En este caso, lo que tengo es el ángulo y un cateto. Este cateto, ¿cuál de los dos será? ¿El opuesto o el adyacente? Opuesto. Es el cateto opuesto. Entonces, en este caso, como es el cateto opuesto, y yo lo que deseo hallar es la distancia de la rampa, que es el cateto. ¿Qué tipo de cateto es este? El X. Él es el opuesto y él es el Adyacente. adyacente. Un buen truco que les voy a dar es que la hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud y siempre es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Por si no tenían nota, que tomen nota. Nunca se van a perder porque la hipotenusa es el de mayor longitud, repito de nuevo, y el que tiene mayor longitud. Entonces, siempre que observen el lado de mayor longitud opuesto al ángulo de 90, van a saber que es la hipotenusa. Obviamente, los dos lados que construyen o forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de cateto. Y si es opuesto o es adyacente, depende del ángulo, ¿verdad? Para este ángulo, él es el opuesto. Para este ángulo es el adyacente. Entonces, volviendo a la definición que les di hace unos momentos, habíamos dicho que el seno era el del ángulo, ¿verdad? En este caso de 15 grados. Es el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿verdad? En este caso es
Y. ¿Me sigue? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Estoy definiendo el seno. Ok. Pero resulta que el seno, este valor que tengo de este lado, ¿lo conozco sí o no? ¿Sé quién es? Chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Sé quién es el seno de 15 grados? ¿Qué opinan ustedes? Todavía no hay medida. Todavía no hay medidas. Profe, Ujú. que dice Gerald que si lo puede aceptar a la reunión es que se le borraron todas las aplicaciones. Se le borró y si lo puedo aceptar, vamos a ver si me aparece aquí que lo acepte. Sí, aquí está. Listo. Muchas gracias. Ven, ese es el apoyo que yo ocupo de ustedes porque uno aquí se pone en la pantalla y no ve nada más. Ok, vuelvo a la pregunta inicial. Yo sé quién es el seno de 15 grados. ¿Qué habíamos dicho acá? Para 15 grados. ¿Qué pasa para 15 grados? Siempre es que, ¿qué valor tiene? Sin miedo, díganlo, yo sé que lo están viendo. ¿Qué pasa en cualquier triángulo cuyo ángulo tiene amplitud de 15 grados? ¿Cuál es el valor del seno? 0.26, ¿no? 0,26. Entonces, voy a regresar aquí a la pizarra. Yo sé quién es el seno de 15. Sí, ¿verdad? Acaban de decírmelo. ¿Cuánto es? 0,26. Exacto. Lo que quiero que vean es la siguiente relación. No importa el tamaño del triángulo o la forma que tenga el triángulo, siempre y cuando sea rectángulo y la amplitud del ángulo sea 15 grados, el valor de esa razón trigonométrica es siempre la misma. Entonces, este triángulo que se está formando con la rampa es un triángulo de 15 grados, ¿cierto? Por lo tanto, su valor del seno tiene que ser igual que el valor del seno de cualquier triángulo de 15 grados, o sea, es 0,26. Entonces, dado ese hecho, yo puedo venir aquí y decir, ok, el seno de 15 es 0,26. ¿Ven lo que pasó aquí? Hice una sustitución. Necesito el seno de 15, sí, pero ya sé cuánto es el seno de 15. ¿Cuánto era? 0,26. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo por el valor que ya yo conozco. Y a partir de acá, esto es una ecuación. ¿Sí o no? Una regla de 3, como quieran verlo. ¿Y qué hacía para resolver eso? ¿No se acuerdan de cuál? ¿Perdón? Restarlo. Restar. Es que tengo la variable aquí abajito. ¿La ven? Por eso no puedo restar. Sí, lo que uno hace es... Despeja, profe. Exacto. Entonces, para despejar, esta y tiene que subir aquí, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es deshacerme de la y en el denominador. En este caso, lo que voy a hacer es pasarla a multiplicar, lo que es lo mismo, pasarla arriba para despejar. Y luego, continuando el despeje, lo que hago es pasarlo a dividir. Y ahora, ¿cuánto me da esa división? 9,61. 9,61. Eso quiere decir que mi rampa acá tiene 9,61 metros. Listo. Ahora, esto funciona porque todos los triángulos rectángulos tienen razones trigonométricas que se pueden aplicar, no importa, porque la razón en realidad no depende de la longitud de los lados, depende de la amplitud del ángulo, por la semejanza de triángulos. Entonces, esto es una herramienta súper valiosa,
porque yo voy a conocer siempre el valor de las razones trigonométricas, por tanto voy a poder resolver problemas en donde haya involucrado un lado y un ángulo. Y a partir de aquí yo puedo tomar dos caminos, porque todavía me falta responder esta pregunta, ¿verdad? De cuál es la distancia de la rampa. De hecho, hice la B primero, bien. Aquí puedo hacer dos cosas, o seguir utilizando trigonometría, pero en este caso ya no voy a utilizar el seno, tendré que utilizar otra razón trigonométrica, o utilizar teorema de Pitágoras. ¿Por qué en este punto sí puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Porque tengo dos valores conocidos y uno desconocido. El teorema de Pitágoras funciona en triángulos rectángulos cuando conozco dos valores y desconozco el tercero. Puede ser que conozca los dos catetos y me falta la hipotenusa, como en este ejemplo. Puede ser que tenga la hipotenusa y un cateto y me falte el otro cateto. ¿Cuándo aplico trigonometría? Cuando tengo la amplitud del ángulo y alguno de los valores, ya sea de alguno de los catetos o de la hipotenusa. ¿Y por qué eso funciona? Por el ejercicio que hicimos hace un rato. Yo acá hice solamente una comparación, pero ustedes podrían, yo les voy a pasar todas las aplicaciones si les pareció curioso, y ustedes pueden hacer este mismo ejercicio, cambiarle aquí el ángulo, no lo voy a hacer por factores de tiempo, ¿verdad? Y podríamos hacer el ejercicio y ustedes se van a dar cuenta que siempre estos valores son los mismos. De hecho, aquí dice 20 grados. Y los invito, si tienen una calculadora a mano, vean, yo tengo aquí una calculadora, voy a poner el seno de 20 grados para que ustedes observen, y ven que me está dando 0,34, exactamente el mismo valor que nosotros hallamos acá. Y lo mismo sucede, las calculadoras lo que tienen es guardar esas tablas, la tabla que les enseñé hace un rato en la presentación de PowerPoint. Vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Perdón? Sí, eso fue sí. Es que la señal llega a veces un poco en diferido. Ok, aquí tengo un segundo problema para que no nos quedemos solo con la idea de la rampa. Dice una escalera colocada contra una pared de manera que llegue a la parte superior de la pared de 6 metros de altura y la escalera esté inclinada a un ángulo de 60 grados. Calcula qué tan lejos está la escalera del pie de la pared. Entonces, siempre en este tipo de problemas, una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los chicos es que traten de dibujar la situación, de hacer un esquema, un dibujo. No se trata que ustedes sean dibujantes, sino que simplemente hagan un esquema para que sepan a dónde van los datos. Cuando yo coloco la escalera, noten el triángulo verde. No sé si lo observan. Resulta que aquí hay un ángulo de 90 grados que queda determinado por la altura de la, aquí está, la altura de la escalera y la distancia de la escalera a la pared. Sé que la pared hasta su punto más alto, bueno, la escalera hasta su punto más alto son 6 metros y tengo este ángulo que son 60 grados. Observen que el teorema de Pitágoras queda descartado de primera entrada, porque para que el teorema de Pitágoras funcione, ¿qué tenía que pasar? Vamos a ver, ¿qué tiene que pasar para que poder utilizar el teorema de Pitágoras? El triángulo tiene que ser ¿cómo? Rectángulo. Tiene que ser rectángulo. Y lo otro que tengo que tener, aparte de saber qué es rectángulo, ¿cuántas medidas debo conocer? La medida de los dos catetos. De los dos catetos o al menos dos lados, ¿verdad? Cuales quieran que sean dos catetos, cateto y hipotenusa. Y en este caso tengo rectángulo, perfecto. Tengo cateto, perfecto, y no tengo nada más. Pero aparece una amplitud de ángulo. Entonces es cuando ya yo sospecho que el problema deja de ser teorema de Pitágoras para convertirse en un problema de trigonometría. Ok, tengo tres razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Tengo que decidir cuál de las tres quiero usar o necesito usar, porque a veces yo puedo usar varias o a veces es solamente una la que puedo utilizar. En este caso, tengo el ángulo aquí, lo voy a marcar con otro color por aquello de que no sea muy visible. Tengo el ángulo aquí. Aquí está. Tengo un cateto, ¿verdad? O es hipotenusa. ¿Esos 6 metros qué son? ¿Un qué? Esto ustedes me van a ayudar a hacerlo. Ya yo hice el de la rampa, así que es justo que ustedes me ayuden a hacer ahora el de la escalera.
Ese 6 metros, ¿a qué corresponde? ¿A un cateto o a una hipotenusa? ¿Qué creen ustedes? A un cateto. Exacto, a un cateto. Voy a hacer el dibujo acá afuera. Voy a seguir la recomendación que les di. No se burlen mucho, estoy aprendiendo a usar la pizarra y no tienen idea de lo difícil que es dibujar aquí. Aquí tengo los 60 grados, ¿me siguen? Y aquí tengo los 6 metros. ¿Qué distancia me están pidiendo? ¿Qué longitud? ¿Esta horizontal o la diagonal? La diagonal es la escalera, ¿verdad? O esta acá abajo. ¿Cuál me piden? Bueno, mentiras, este es C. Este es C. Este es B. Y este es A. ¿Cuál es el valor que tengo que hallar? ¿CA o CB? Otra vez se me durmieron. Sea. CA. ¿CA quién es? ¿La escalera o la distancia? La distancia. CA es la escalera. Imagínense la escalera que se acuesta. ¿Han visto una escalera? Esto que está aquí, CA, es la escalera acostada. No sé si logran imaginárselo. ¿Me indican si sí o no? Entonces, la distancia del pie de la escalera, el pie de la escalera es esto que está aquí. No sé si ven donde muevo el mouse. Lo estoy tratando de mover rápido para que se vea. Ese es el pie de la escalera. Entonces, C es el pie de la escalera y B es la pared. En realidad lo que me están preguntando es por esta distancia de aquí. Esta. Ya hice el croquis, ¿lo ven? Ya tengo mi croquis. Ahora sí, voy a usar trigonometría. ¿Qué razón trigonométrica podemos utilizar aquí? Tengo 3 opciones. Tangente. ¿Perdón? Tangente. Excelente, es tangente. ¿Por qué? Sí, Porque noten que tengo el ángulo de 60 grados, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Y si ustedes observan de lo que les conté hace un rato, cuando es cateto opuesto y cateto adyacente, la relación se llama tangente, que fue la tercera que escribimos en la tabla que hicimos hace un rato, ¿verdad? Entonces, regresando acá, ¿cómo se corre esto hacia abajo? Pongamos para arribita. Regresando acá, yo tengo tangente, el ángulo es de 60, y aquí ¿quién va? 6 metros. 6 metros, correcto, y aquí abajo, La X. la X, excelente. Y ahora, tangente de 60, ¿de dónde lo voy a tomar? Lo voy a tomar de la calco o de la tabla. Y luego, resuelvo la ecuación, despeje. Noten que tuvimos la suerte de que es idéntica a el despeje anterior. Luego pasa a dividir. Y listo, fin del problema. No sé si tienen alguna consulta, duda o pregunta. ¿Quedó claro? Entonces voy a hacer un resumen. Tenemos entonces que las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de los triángulos rectángulos. Resulta que cuando yo tengo triángulos rectángulos,
siempre el cateto puesto entre la hipotenusa para un ángulo determinado va a tener un valor específico, y lo mismo sucede con cada una de las razones trigonométricas. Este hecho es muy funcional porque nos ayuda a trabajar problemas en donde el teorema de Pitágoras no es útil porque tenemos dos incógnitas. Y recuerden que nosotros somos capaces de resolver ecuaciones siempre y cuando tengamos únicamente un valor desconocido, no dos. En este caso, entonces, el teorema de Pitágoras funciona cuando yo tengo un triángulo rectángulo y conozco dos de sus medidas, ya sea ambos catetos o hipotenusa. Las razones trigonométricas, recuerden, siempre, 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 siempre están en función del ángulo. Por tanto, ese valor es fijo y ese valor o lo extraigo de una tabla o lo extraigo de la calculadora. Y se definen de la siguiente manera: el seno, que es el cateto opuesto, versus hipotenusa; el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; y la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Siempre es con respecto a un ángulo. Porque si yo acá, por ejemplo, voy a hacer esa acotación antes de terminar, pongámosle que este ángulo es el ángulo alfa. Si yo tengo el seno del ángulo alfa, ya aquí el cateto opuesto va a cambiar, ¿verdad? Ya no va a ser A, porque es el opuesto a este ángulo. Y resulta que el opuesto a este ángulo es E. Y la hipotenusa, pues sí, va a ser B, ¿verdad? Entonces, el valor de la razón trigonométrica va a depender de la posición del ángulo. Estos valores que yo coloqué aquí eran para el ángulo A, beta. En este caso, iba a ser A sobre C. En este caso es C sobre B. Porque cambia, ¿verdad? Aquí el opuesto es A, mientras que para el ángulo alfa el opuesto es C. Entonces es muy importante lograr observar para qué ángulo se está trabajando. No sé si tienen alguna consulta. ¿Están muy calladitos? No. No, está bien. Ok, esto es una parte introductoria. La idea central que quiero que se lleven es que hay ciertos problemas de triángulos rectángulos que el teorema de Pitágoras no puede resolver, y para eso tenemos otra herramienta que son las razones trigonométricas. Que comprenda que las razones trigonométricas son, como su nombre lo dice, razones, comparaciones entre longitudes de lados que dependen únicamente de la medida de un ángulo. Ojo, estas razones son únicamente para triángulos rectángulos. Hay otro tipo de herramientas que funcionan para cualquier otro tipo de triángulo, pero eso es un tema que se va a ver más adelante en el programa de estudios, ¿verdad? Por el día de hoy no vamos a trabajar con ese tipo de triángulos. Por el momento nos vamos a concentrar en triángulos rectángulos y en teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Esto sería todo, porque más bien me pasé, la idea era no pasarse de una hora para no hacerlo cansado. Y no sé si alguien quiere acotar o hablar algo, o el profesor César, y si no, pues llegaríamos hasta acá.